ese preso es amigo de José Daniel, está con José Daniel, pero si le mandan a golpear a José Daniel, él golpea a José Daniel porque él quiere seguir sobreviviendo de la mejor manera posible. Es decir, Cuba, el régimen, se sostiene en base al miedo, a la hipocresía, a la desvergüenza, en base a lo peor del ser humano. Una de las veces, las últimas veces que nosotros conversamos, era cuando a José Daniel le habían dado esa golpiza terrible en la cárcel y no tenían comunicación con él. Los presos eran los que iban pasando información. Y en ese momento habían cortado la internet, estabas buscando la señal como diera lugar. Desde el techo. Desde el techo. Sí, teníamos que buscarnos, ingeniarnos, sobre todo yo, para buscar la información porque siempre o no había corriente o tumbaban totalmente la conexión. Y tratábamos por todos los medios, aunque no fuese yo personalmente, de hacerle llegar la información a mis cuñados o amigos aquí en el exterior para que ustedes pudieran seguir dando la noticia del estado de él. Y era muy difícil el no saber, el no tener noticias cada vez que lo desaparecían, cada vez que nos decían que estaba golpeado. Muchas veces no sabíamos si era verdad o no, pero ¿qué se puede esperar de una dictadura asesina, criminal, que había hecho tantas cosas? Lo tenía en condiciones inhumanas, cobarde, porque en ese ejército ejército de ratas verde olivo, y me encanta porque este programa se ve mucho, entonces yo no pierdo el tiempo en buscar adjetivos, ya saben exactamente lo que siento que son esas ratas verde olivo, son además chihuahuas que en grupo se creen Doberman, pero que cuando los sacas de esa manada siguen siendo chihuahuas. Te quiero hacer la misma pregunta que le hacía a tu esposo. En esos momentos de dolor, ¿llegaste a pensar que no ibas a volver a ver a José Daniel? ¿De dónde sacaste esa misma fe cuando todo parecía perdido? Siempre había temores, nunca se perdieron los temores porque con ellos siempre uno espera lo peor. Pero nunca perdí la fe en Dios y sobre todo en tantas personas que de una forma u otra, incluso ustedes, nos apoyaban y dar visualización, visualizar lo que estaba pasando era algo que de cierta manera en ocasiones trataba de impedían que ellos hicieran más de lo que ya estaban haciendo, que era tenerle bajo condiciones inhumanas, crueles, degradantes, allí sin atención médica, como en los últimos tiempos, con esos 13 delincuentes que le robaban, que le amenazaban, que torturaban, que le golpearon, que podían matarle en cualquier momento. Incluso en una ocasión mi esposo me decía, eran 11 cuchillos o cuchillas que tenían debajo de la almohada. Inclusive uno de ellos le dijo, para que ya de una vez y por todas, para olvidarnos de no estar obligados, coge una de ellas y termina con ellos dos y ya termina. Eran cosas que ya sabíamos que estaba diciendo la seguridad del Estado, pero... Permíteme un momento, para que se entienda. Hubo un momento en que el plan era, cuando esos individuos me golpeaban, me humillaban, me torturaban, era vamos a hacer que José Daniel explote y mate a alguno de ellos. Los están utilizando y a ellos no les importa que mueran. Y uno que debía jugar el papel de ser mi amigo, ocultamente me ofrece una cuchara con filo y punta, le habían sacado filo y punta, y me dice, cuando se vuelvan, mátalo, compadre, ya no aguante más. Y lo miro y le digo, no, ellos se van a morir solos, yo no tengo que matarlos. No te preocupes, no te preocupes, que hasta tú vas a pagar por esto. Pero yo, compadre, yo soy tu amigo. No, tú estás tan prestado como ellos, lo que tu papel es otro de momento. Pero después terminó sujetándome también para que los otros me golpearan. Ya cuando se vio que no funcionaba. Exacto, que no funcionaba el plan que le habían dado, terminó sujetándome. Yo me digo, compadre, yo no te sujeto porque yo estoy en contra tuya y que si no te sujeto, esto me van a caer a golpe a mí también. ¿Qué duele más en Cuba, José Daniel? La hipocresía de ese régimen, esas sanguijuelas que han perdurado como si fuera una dinastía sin corona, la falta de todo en la isla, o ese miedo triste que se va venciendo poco a poco, pero que todavía está ahí perenne para que no haya una implosión desde adentro. ¿Crees que, yo pongo el ejemplo de Cuba ahora, digo, esto es como una olla a presión, donde ya la gente no puede más y falta simplemente ese pequeño hervor para que ya explote del todo? ¿Cómo se ve esta reflexión que yo hago desde adentro? El régimen se está sosteniendo, como siempre, ¿no? Pero ahora más que nunca, en el miedo de las personas. Es decir, las personas que no quieren al régimen,
los mismos guardias que quieren, que están pidiendo constantemente la baja del Ministerio del Interior, que no quieren seguir trabajando en el Ministerio del Interior, pero se la niegan, le dicen que no hay quien lo sustituya y por lo tanto no hay baja, y que si dejan de venir a trabajar lo acusan de deserción y van presos. Todas esas personas quieren que Cuba cambie. Sin embargo, cuando uno de esos guardias participó en golpearme y solo luego lo veo y le digo, te prestaste para golpearme. Y me dijo así, ¿qué tú quieres que yo haga, Ferrer? Así como le estoy diciendo, ¿qué tú quieres que yo haga, Ferrer? Si yo no te lo hago a ti, me lo van a hacer a mí. Entiéndeme. Y le digo, no te preocupes, que por eso te van a caer más o menos 20 años de prisión cuando democraticemos a Cuba. Le digo yo burlonamente. Y me miró con una tristeza y un dolor y me dice, compadre, pero si yo no soy enemigo tuyo, a mí me obligan. Bueno, menos mal, imagínate. Compadre, yo no soy enemigo tuyo, a mí me obligan. ¿Por qué te cuento esto? Porque esa es la realidad. Las prisiones se están sosteniendo con lo que aportan los familiares de los presos. Y los familiares de los presos que más aportan para mantener las prisiones generalmente son familias que tienen familiares en Estados Unidos o en Europa. A ver, vamos a resumirlo. La pintura con que pintan las oficinas de los jefes y las paredes de la prisión. Las luces con que iluminan las pocas luces que tiene la prisión. Los productos de aseo, escoba, frazada. Sí, todo eso lo ponen los familiares, porque el Ministerio del Interior no pone nada de eso. Los presos viven de la java, los que tienen quien le llevan. A java se le llama a los alimentos que se le lleva al preso. Es decir, las prisiones en Cuba no se paga con el presupuesto del Estado en su mayoría, se paga con los recursos de familiares que lo obtienen de familiares exiliados. Entonces, ese preso que da dinero, que paga incluso a los militares, que le hace regalo, que lo tiene corrupto por completo, ese preso es amigo de José Daniel, está con José Daniel, pero si le mandan a golpear a José Daniel, él golpea a José Daniel porque él quiere seguir sobreviviendo de la mejor manera posible. Es decir, Cuba, el régimen, se sostiene en base al miedo, a la hipocresía, a la desvergüenza, en base a lo peor del ser humano. José Daniel, te hago una pregunta que puede parecer compleja, pero quizá tú tienes un planteamiento basado en tu realidad allí que nos puedes ayudar. Yo a todas las personas que suelen pasar por acá, que han sido figuras importantes del exilio, plantados, gente que todavía participa en busca de la libertad del pueblo cubano, le hago la misma pregunta. Muerto el perro, se acaban las pulgas. Y te hago esta pregunta por lo siguiente. Todo el mundo sabe que Castro está, Raúl está a punto de irse al infierno más pronto que tarde. Su familia, excepto el interés de ser los niños bonitos, tampoco veo que ninguno de ellos se pueda perfilar realmente como podía haber sido López Calleja, por ejemplo. López Calleja no está, la marioneta de Díaz-Canel es una marioneta que en el momento que Raúl Castro no esté, posiblemente sea el primero en caer. No veo tampoco por parte militar o del partido ninguna persona que pueda tomar las riendas. ¿Tú crees realmente que cuando muera Raúl Castro hay una ventana o una tormenta perfecta para que esa implosión social que ya se está gestando y que vimos desde el 11 de marzo, sumado a que no hay ninguna representatividad y el apellido Castro se esfumó, pues ya no están los hermanísimos, ¿crees que eso daría pie a la libertad del pueblo cubano? Sí, estoy totalmente seguro, estoy totalmente convencido que muriendo Raúl Castro el proceso de desmoronación y las pugnas internas se van a incrementar enormemente. Hay quien dice, y tiene lógica, que Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl, es el poder en la sombra, es el poder en la sombra. Pero limitado, no sé si estás de acuerdo conmigo. Limitado. Sí, por eso dije, hay quien dice, ¿no? Y tiene cierta lógica por el hecho de que estando el padre vivo, él puede ser esa influencia o poder sobre la sombra, pero estando desapareciendo el padre, su poder desaparece o disminuye grandemente. Cuando Fidel Castro murió, los medios de prensa extranjeros que me preguntaban, ¿y ahora qué va a pasar? Yo le hablaba y le comparaba con lo que pasó en la Unión Soviética, de un Stalin a un Khrushchev, de un Khrushchev a un Brezhnev, después 3 que murieron rápido, o 2 que murieron rápido, y llegó un Gorbachev. En el caso cubano no va a haber que esperar tanto. Ya murió el primer tirano, el segundo está en sus últimos tiempos. Canel, como bien usted dijo, es una marioneta, es un personaje gris, sin habilidades, sin talento, torpe en extremo. Y hay chismes, no sé si son ciertos, de que a menudo
pasa muy malos ratos por cómo se les imponen los viejos que quedan de la vieja guardia que bajó los de la dinosaurios sierra. que quedan todavía. Y hasta con el nieto de Raúl, que le llaman el Cangrejo, que siempre ha sido guardaespaldas de Raúl. Dicen que ha pasado muy malos momentos porque no lo respetan. Es decir, lo ven como que tú tienes que hacer lo que mi familia diga que hay que Yo hacer. creo que ni siquiera el pueblo lo respeta, seamos honestos. Es quien menos lo respeta. Es quien menos lo respeta. De hecho. O sea, el Díaz Canel chingado no ha salido a cualquier sitio. Exacto. Y lo corean a todas las luces. No, pero hay una frase incluso, hasta entre los más cercanos, los más ignorantes y todavía partidarios a media del régimen, y es que nunca Cuba había estado peor, que con Fidel nunca estuvo tan malo. No, y estoy hablando de los partidarios de ellos, no estoy hablando de ese pueblo que nunca le ha querido, aunque se haya mantenido callado por temor a las consecuencias de decir lo que piensa. Los guardias mismos dicen, nunca habíamos estado tan mal.